Bueno, compañera, entonces damos continuación a la respuesta. De la primera respuesta de qué fue lo que me impactó más en la entrevista realizada de los diferentes compañeras, eh, fue la de Allison, ya que al ver la capacidad de resiliencia, la identificarse como una mujer, se ve la fortaleza y las ganas que tiene de buscar alternativas de estabilidad, tanto laboral como emocionales. Me pareció que fue una entrevista muy diferente en el sentido de que salió de nuestro país hacia otro, más no ingresaron a nuestro país. Segundo, que fue una mujer que le tocó enfrentarse en un país desde cero, totalmente, sin comunicación, sin dinero, sin comida. Después de tenerlo todo acá, salir a un mundo nuevo, a explorarlo y a tener paciencia, ¿no? También sentí como esa nostalgia, me dio angustia al escuchar ese entrevista. Pude como interpretar su sufrimiento, su dolor, porque veo que no es fácil. Después de tenerlo todo y llegar a un lado y perderlo todo, no es fácil. Y más las dos veces que ella intentó pues salir, pues la última fue la que pudo hacerlo, pero pues fue un sacrificio grande. También, según con mi lectura, interpreté que no, en ese país no se le ejerció ninguna clase de estereotipo, ya que le brindaron el apoyo y las necesidades básicas, como lo hizo la fundación a donde ella llegó, que fue darle pues su alimento y prendas de vestir. Con respecto a la pregunta número dos, ¿cuáles son las vivencias del curso de los entrevistados que identifiqué como similares? Eh, pues más que todo fue la migración del país, el duelo de haberlo realizado, por las instrucciones o las corrientes políticas de cada país al no ser compartido por ellos. Similitud entre la insuficiencia económica, la falta de oportunidades, el ingresar al país ilegalmente, salvo a mi ladies, que es de nacionalidad venezolana, que pues ingresó a Colombia legalmente, la cual estaba buscando oportunidades laborales teniendo estudios universitarios, pero pues que al igual que los demás entrevistados, tuvo que laborar en cualquier oportunidad que se le presentara, con el fin de poder buscar un bienestar pues para ella y su esposo en ese momento. Y con tal de sobrepasar y superar cada adversidad que se le presentaba, en ella siempre veía como una autoestima ahí regulada y con muy buenas expectativas de continuar construyendo su futuro, el cual pues se puede decir que ella estaba teniendo grandes proyectos, pero también la vi muy amañada en nuestro país, no la vi como con ganas de volverse. Lo mismo el entrevistado de la compañera, el tuyo. También me pareció una capacidad de resiliencia porque pues veo que todos tuvieron que pasar por cosas muy semejantes. Pero pues también hasta que no cambien corrientes políticas, pues no quiere devolverse, pero pues tampoco vi que le incomodara el estar acá en nuestro país. Eh, y sobre la tercera pregunta, que qué conceptos puedo asociar al fenómeno de la migración según mi lectura. Según lo que dice Morales Domínguez 2007, puede decirse que los estereotipos son creencias compartidas sobre las características personales, rasgos o conductas de un grupo social que simplifican la realidad y guían la percepción social. Lo que nos referimos de que lo identificamos como es venezolano, entonces es delincuente, es criminal. Porque unos lo hacen no significa que generalicemos ni creemos un estigmatismo de que todos son así, porque pues lamentablemente no convivimos con ellos y no podemos afirmar si son así todos. El otro es la función principal del estereotipo es reducir la complejidad del entorno social, permitiendo al individuo organizar la información, aunque ello implique distorsionar la realidad. También es de Morales Domínguez. Esto puede explicarse que los estereotipos facilitan la estructuración social por medio de grupos de interés, culturas y creencias, lo cual limita los pensamientos y la percepción, lo cual obstaculiza una convivencia en paz.
en medio de una sociedad crítica y mucho menos equitativa, en donde aquí simplemente o los estereotipos creados gozan en clasificar, categorizar, caracterizar, el cómo se representan, el cómo se mantiene un grupo y cómo se van aplicando según cómo se vayan midiendo. Y por último, para modificar los estereotipos requiere promover el contacto intergrupal positivo, la reflexión crítica y la educación en valores de igualdad y respeto. Eso también lo dice Morales Domínguez. Esto puede recaer en que existe la posibilidad de cambio y destrucción de los estereotipos, lo cual puede fomentar el cambio en la diversidad de una manera más empática desde un ámbito psicosocial. La implementación de estrategias para poder transformar el cambio social y las creencias en común, siendo así que el autor no está limitando el describir los conceptos y ideales de los estereotipos, sino que más bien hace el llamado a realizar acciones éticas y reflexivas ante los estigmas colectivos existentes, más no un pensamiento individual. Entonces ya puedes continuar, compañera, con la reflexión de tus tres preguntas. Interesante reflexión, compañera María Alejandra. Cordial saludo a la tutora de todos mis compañeros. Bueno, la primera pregunta, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, lo que más me impactó de las entrevistas realizadas de mis tres compañeras, comencemos con la primera, que es la entrevista de la compañera Laura, la migrante Allison. Me impactó mucho la manera ilegal con la cual tuvo que llegar a Estados Unidos y que lo intentó dos veces. En la primera, la guardia la devuelve otra vez a su país. Luego ella lo vuelve a intentar. Entonces se me vino a la mente el libro la lectura que seleccioné de Sánchez y Fernández, en donde ellos resaltan los riesgos que han corrido algunos migrantes que no son acogidos, sino que al contrario, los cogen, pero algunos son secuestrados, algunos son criminalizados, son vendidos por bandas delincuenciales de México. También algunos les quitan sus pertenencias, los incomunican con su familia. Entonces, no siempre México ha sido un lugar de acogida para los migrantes. Esta travesía de la migrante Allison para migrar a los Estados Unidos de esta manera es algo muy riesgoso, que ella lo hizo con valentía, no se rindió, la primera vez la devuelven, pero ella nuevamente vuelve y lo hace, porque es una mujer muy resiliente, como tú decías, o sea, es una mujer que no dijo, no, no puedo, no me dejaron pasar, me devolvieron, entonces no voy a seguir, pero ella volvió. Entonces, en la segunda vez dura 8 días incomunicada. Le pudo haber sucedido algo horrible en esta travesía a esta migrante, entonces es algo como que me impactó mucho, ya que se asemeja a la lectura que escogí. También la entrevista de la compañera María Alejandra, tu lectura, lo que me impactó de la entrevista a la migrante venezolana Mileis es una ingeniera de petróleo, era una profesora, era una profesional, o bueno, lo es aunque esté aquí en Colombia, con mucho estudio, era una profesora en su país, pero debidamente a esta crisis que hay en Venezuela, que su sueldo no le alcanzaba, entonces llega a Colombia con una actitud de salir adelante, también una actitud muy resiliente, trabajó en varias cosas, ver su emprendimiento y que ya tiene su propio comercio, que tiene aspiraciones de quedarse en Colombia, de seguir adelante, de tener sus dos apartamentos y vivir de la renta de los mismos. A pesar de que no ejerce en Colombia su carrera, ella sigue adelante. Entonces me pareció muy bonito eso, ver esa actitud de seguir adelante a pesar de todo. En la entrevista de la compañera Jennifer también me impactó mucho que su entrevistado migrante Anthony era un joven menor de edad cuando migró a Colombia. Tuvo que hacer esa travesía por Cúcuta. Eso también es un riesgo, un menor de edad, sin sus papás, solo, sin estar con un adulto, es algo muy impactante y de igual manera muy riesgoso. Sánchez y Fernández en su libro del Programa de Acompañamiento Psicosocial y Promoción de la Justicia Social para Personas Refugiadas en la Ciudad de México, hablan de la importancia de ese programa de acompañamiento en México,
aunque también lo debemos tener aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, con el cual ellos buscan que los migrantes no corran ese riesgo de llegar y ser criminalizados. Este programa es importante que exista, como lo decía, en todo el mundo, no solamente en México, ya que aquí en Colombia estamos viendo también la migración venezolana. Es importante que exista aquí a nivel mundial, diría yo, ya que en muchos países están llegando migrantes. Referente a mi entrevista con mi migrante venezolano Álvaro, migró por el tema político del país en Venezuela, esas ideologías políticas. Intentó migrar también la primera vez a Curazao, pero se devolvió por la barrera de idioma. La segunda vez ya migró aquí a Colombia y le ha ido bien en el país colombiano y está muy contento. La segunda pregunta, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares y descríbalas? Bueno, la entrevista de la compañera Laura y la mía, la similitud de estos dos migrantes, de Alison y Álvaro, fue que intentaron migrar en dos ocasiones. En la primera se tuvieron que devolver y en el segundo intento ya lo lograron. Ya Alison está en Estados Unidos y ya Álvaro está aquí en Colombia. En la entrevista de María Alejandra y la mía también se observa que los dos migrantes están muy contentos en Colombia trabajando. La migrante de la compañera María Alejandra pues ya tiene hasta su propio comercio y espera evolucionar más. Y mi migrante, el otro, ya tiene empleo de manera formal en una empresa, ya pasó de esa informalidad a la formalidad, lo cual es algo muy positivo y hace que ellos estén motivados y estén contentos. En la entrevista de Jennifer, el migrante indicó que tuvo que adaptarse a una nueva jerga, o sea, una nueva manera de hablar, ya que hay términos pues allá en Venezuela diferentes a los de acá. Eh, También salió por ese tema económico del país, al igual que Allison, que siempre han buscado cómo mejorar esa economía. Y bueno, en la tercera pregunta, ¿qué conceptos, mínimo tres de las lecturas, pueden utilizarse para comprender este fenómeno de la migración? Bueno, como les mencionaba, mis lecturas de Sánchez del año 2022 del programa de acompañamiento psicosocial y promoción de justicia social para personas refugiadas en la Ciudad de México, resalto el primer concepto que es justicia social, la cual consiste en la promoción de acceso y la equidad para asegurar una completa participación de los individuos a la vida social. Esto le va a ayudar a los migrantes a tener esos diferentes beneficios y oportunidades al ingresar a un país nuevo de residencia. Mencionan los autores Sánchez y Fernández. También el segundo concepto es definición de migración. Creo que es un concepto que todos debemos tenerlo muy claro. La Organización Internacional para los Migrantes en el año 2019 la definió que es un movimiento que hace el individuo lejos de su lugar de residencia, ya sea de manera internacional o dentro de los países o dentro de los mismos estados. Eso es dependiendo también del país donde ellos se encuentren y cómo se manejen los estados. El tercero es el acompañamiento psicosocial. Es indispensable mediante programas de acompañamiento, así como el que están implementando en México y me imagino que en muchos países, para ayudar particularmente a los migrantes por medio de una asistencia, no solamente en sus necesidades básicas como de techo, comida, seguridad, sino que también se les debe ayudar de manera psicosocial para ayudarles con problemas psicológicos a través del proceso de afrontamiento y de recuperación por medio de esas redes de apoyos psicosociales. Si bien es cierto, el migrante Anthony lo decía, que él migró menor de edad, decía que en la travesía, cuando él migró siendo menor de edad, al separarse de su familia le produjo mucho dolor y no solamente a él, a muchos migrantes extrañan su familia, extrañan su pareja. No, no es solamente, o sea, dejan todo sus pertenencias materiales, sino que también a sus seres queridos, se alejan de sus seres queridos. Esto les puede generar depresión, ansiedad, insomnio, entre otros trastornos. Tal vez al principio, en general, ellos no lo piensen, solamente piensen en llegar, en ubicarse y tener techo, un plato de comida e ignoren que necesitan esta ayuda psicosocial.
pero al pasar el tiempo y dependiendo de estas circunstancias que ellos vivan, se van a dar cuenta de que necesitan esa ayuda psicosocial para tratar esos trastornos. Por ejemplo, si ya llevan mucho tiempo sin dormir, si están ansiosos, si están depresivos, si no tienen ganas de nada, entonces ahí es donde ellos van a necesitar toda esta ayuda. Bueno, compañeros, compañera María Alejandra, bueno, esto ha sido mi reflexión. Me pareció una actividad muy importante, ya que la Sí. estamos viviendo aquí en Colombia, el tema de migración, que es un tema que no es fácil, lo que tú mencionabas de los estereotipos, de que muchos son estigmatizados, creen Ujú. que todos son ladrones, todos. Entonces yo creo que sí es un tema muy importante que debemos abarcar y más en la psicología social. Sí. Sí, también es lo Entonces, que tú decías, aprender a valorarlos a ellos también, porque tener una empatía hacia ellos, porque no es fácil la situación que con simplemente salir de su país, enfrentarse a uno nuevo, nuevas culturas y demás que tengamos acá en nuestro país, y ellos afrontarlos para que vengan otras personas a lastimarlos más mentalmente, pues es mucho más complicado para ellos. Suficiente con la exacto. carga que tienen de tratar de sobrellevarse acá como para que lo sigan haciendo. Como dice el dicho, por unos pagan todos, pero pues uno puede cambiar todo. Entonces, Así también, es. Bueno, tutora Sonia y compañeros de la UNA, ha sido un gusto compartir este espacio de reflexión. Que tengan un bonito día. hasta luego. Hasta luego.